Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Profesor Antonio, alumnos. Nosotros somos alumnos de la Universidad de la Integración de las Américas. Somos alumnos de la carrera de Contaduría Pública del segundo año. Hoy les venimos a hablar acerca de los tributos y de los clientes, ¿no? Tenemos como objetivo que los alumnos de esta institución conozcan un poquito más acerca de qué son los tributos, para qué sirven, quiénes son los contribuyentes, futuros contribuyentes. Así que sin más nada que decir, vamos a comenzar. Los disertantes son Keila Aranda, Estefanía Duarte, la que les habla, Bianca Duarte, Eugenia Insfran y Alexia Vergara. La que va a empezar va a ser la compañera Eugenia Insfran. Adelante. Buenas tardes, me presento, soy Eugenia Insfran. Les estaré dando un pequeño concepto sobre el derecho. El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes, que establecen las bases, la forma de convivencia social, que regulan la actividad humana para la justicia, del desarrollo de las instituciones, las prácticas de ciertos valores y la que regula la conducta externa de la persona. El acto jurídico también se denomina acto jurídico al acto humano, voluntario, y consiste, que tiene como finalidad establecer relaciones de tipo jurídico entre las personas, como ser, entre otras, crear, modificar y extinguir derechos. Características del acto humano, voluntario, lícito. Finalidad del acto jurídico, establecer relaciones jurídicas entre las personas. Las ramas del derecho son dos, que son las principales, que son el derecho privado y el derecho público. El derecho privado se vuelve a dividir en dos, que es el interno y el externo. El derecho privado en el interno tiene el derecho civil y el derecho comercial, y en el externo el derecho internacional privado. El derecho público, del mismo modo, en el externo le tiene el derecho internacional público. El derecho público en la parte interna le tiene al derecho penal, al derecho constitucional, al derecho administrativo, y en el que nos vamos a enfocar hoy en esta charla es el derecho financiero, el cual lo vamos a enfocar en la rama del derecho tributario. El derecho financiero tiene por objeto establecer el estudio del ordenamiento jurídico, que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. Es decir, es un conjunto de disposiciones, normas y principios jurídicos que regulan los derechos y obligaciones relativos a las finanzas públicas. También estamos hablando del derecho tributario. El derecho tributario, la siguiente diapositiva, compañera. Espérame que está un poco lento. Bueno, no hay problema. El derecho tributario es la rama del derecho financiero, como estaba comentando la compañera Bianca, conjunto de normas que disciplinan los tributos, que se proponen a estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones. Tienen por objeto principal el cumplimiento de las relaciones tributarias y las que surgen entre la administración pública y los que son los particulares. Bien, tenemos que hablar acerca de los tributos, ¿no? Los tributos son obligaciones del contribuyente a favor del fisco. Vamos a suponer que yo soy una persona que realiza algún tipo de actividad económica, por la cual yo recibo ganancias, ¿no? Voy a tener que pagar tributos. Vamos a suponer que yo quiero mi cédula de identidad, también pago un tributo. Son obligaciones del contribuyente. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, realizo algún tipo de actividad económica, voy a tener que pagar un tributo a favor del fisco. El fisco se refiere al Estado, en este caso. Vamos a hablar un poquito también acerca de para qué sirve un tributo,
¿no? Siempre estamos diciendo, yo pago mis impuestos, yo pago ciertas tasas, pero ¿para qué el Estado necesita los tributos? Necesita para muchísimas cosas que mucha gente no sabe y no está en conocimiento, que para la construcción de carreteras, para la construcción de nuevas escuelas, para el Ministerio de Salud, para insumos médicos. Muchos de nuestros impuestos van dirigidos al área de salud, a la construcción de carreteras, construcción de calles y tal. Entonces tenemos a los tributos, que son obligaciones de un contribuyente, que un contribuyente le tiene que dar una suma de dinero al Estado, o sea, contribuyentes en favor al fisco. Vamos a suponer que yo soy una persona extranjera, ¿no? Y vine a aterrizar en Paraguay porque tengo que tomar un vuelo de escala. Entonces, si a mí me pasa algo acá en el país, ¿quién está responsable de mí? ¿Está responsable el Banco Familiar o está responsable Super 6? No. Responsable, si a mí me pasa algo acá en el país, es directamente el Estado. Si yo me caigo, me desmayo, me van a derivar a un hospital público. Entonces, para eso sirven los tributos, ¿no? Para los hospitales públicos, para las escuelas públicas y tal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. ¿Cómo se crea un tributo, no? Ahora vamos a hablar de dos poderes bastante importantes para explicar cómo se crea un tributo. Vamos a hablar del poder ejecutivo y del poder legislativo. El poder legislativo es uno de los poderes del Estado, ¿no? Tenemos ejecutivo, legislativo, judicial. Judicial vamos a dejar de lado, pero el poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República y por los ministros. El poder legislativo está conformado por el Congreso Nacional, en donde encontramos a los senadores, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, los tributos son creados a través de leyes, por medio del Congreso Nacional, que es el poder legislativo. El único que puede crear una ley es el poder legislativo. Se debe presentar un proyecto de ley y este debe pasar por el Congreso Nacional. Debe ser sancionado. ¿Qué significa sancionar una ley? Significa aprobarla, ¿no? Debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, sancionando de esta manera la ley. Esta ley tiene que pasar a la Cámara, el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo puede vetar y promulgar esta ley, ¿no? Hablamos de un veto cuando no se acepta una ley para su aplicación. Si no se acepta una ley, vuelve a la Cámara de origen y se tienen en cuenta las observaciones, ¿no? Y si se promulga, se ordena la publicación de esa ley 5 días hábiles, ¿no? Entonces, de esta manera se transforma la ley y nuestro país tiene un tributo. Si nada más se crea un tributo acá en nuestro país. Siguiente diapositiva. Estaré hablando sobre los elementos de la obligación tributaria. Tiene tres elementos, que son sujeto, causa y el hecho imponible. El hecho imponible, el presupuesto sustancial determinado por el legislador para dar nacimiento a una obligación tributaria. El axioma fundamental, tiene el Estado moderno, es propio del tributo. Lo constituye el principio que sin ley que lo establezca no puede haber tributo valedero. De ahí que se pueda definir el hecho imponible, es decir, el hecho que genera la obligación de pagar un impuesto. Está la causa de la obligación tributaria. Algunas
opiniones han negado la existencia de la causa para la legislación de la obligación tributaria. No es valedera la negativa, ya que el principio general, según el cual no hay obligación sin causa, también debe aplicarse al deber público. Se agrega que mientras en el derecho privado la causa reside el interés económico-moral que mueve a las partes a concretar el vínculo obligatorio, el material tributario, la causa debe entenderse que radica el interés universal de los ciudadanos de sustentar la armonía jurídica política del Estado. Sujeto de la obligación tributaria está el que es el activo y por otro lado el pasivo. Sujeto activo, que es el acreedor, el que puede exigir la entrega de una suma de dinero. Y el Estado es el sujeto activo de la obligación tributaria. Nos referimos principalmente en este caso al Estado, en su aspecto patrimonial, en su concepción de Estado físico. Por otro lado, el sujeto pasivo, que es el deudor, el que debe la prestación, persona que queda obligado a pagar a título propio una suma de dinero. Bien, yo les voy a hablar un poquito acerca de los tipos de tributos. Bueno, existen tres principales tipos de tributos, ¿no? Están los impuestos, tasas y contribuciones. Bien. Primeramente vamos a hablar de los impuestos, ¿no? Los impuestos, como nos dice en la diapositiva, son imposiciones que el Estado impone para determinadas personas y estos son creados por ley. Con los impuestos, el Estado mantiene servicios generales y exige la prestación pecuniaria sin obligarse a ninguna contraprestación directa y efectiva, ¿no? Y ahí se recalca que el Estado mantiene servicios generales, como sería la educación de los niños, ¿no? Los impuestos son exactamente eso, ¿no? Imposiciones por parte del Estado. Si yo soy una persona que realiza una actividad económica, ¿no? Y recibo dinero por esa actividad económica, tendré que pagar impuestos, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy importador y fabricante de armas, de balas, voy a tener que pagar el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Que la compañera ya les va a estar hablando de ese impuesto más adelante. Entonces, si yo soy una persona que realiza ese tipo de actividad, tengo que pagar un impuesto. ¿Y qué pasa si yo le digo al Estado, no, yo no quiero pagar? ¿Por qué tengo que pagar ese impuesto? Porque de esta manera lo ordena la ley. Está en la ley. Entonces, vamos a suponer que tenemos a estos tributos del impuesto que debemos pagar. No estoy diciendo que el impuesto sea un pagaré, sino que es un título de crédito obligacional. Por medio de la firma, el deudor se está obligando al pago a un acreedor, ¿no? Entonces, el Estado por el poder legislativo promulga, ¿no? Inmediatamente se señala como deudor, señalando cuándo, cómo y dónde se debe pagar. Entonces, cuando yo me dedico a una cierta actividad económica, como en este caso fabricación de balas, fabricación de armas, yo tengo un impuesto ahí, ¿no? Un impuesto que me dice, mira, vos me tenés que pagar cierta tasa por esta actividad que estás realizando. Y yo no te estoy pidiendo tu consentimiento, sino que esto es lo que tenés que hacer. Tenés que ir donde queda claro cómo, cuándo y dónde pagar. También nos dice que con los impuestos nosotros no obtenemos ninguna contraprestación, ¿no? ¿Qué quiere decir contraprestación? Yo por el pago de mis impuestos no obtengo nada. Eso quiere decir, ¿no? A diferencia del siguiente impuesto que vamos a tocar enseguida. Yo voy y pago, ¿no? Y tampoco podemos saber con los impuestos a dónde exactamente va nuestro dinero. Por ejemplo, yo me voy a pagar mis impuestos y reclamo a la entidad correspondiente. Decime un poco, cada 1.000 guaraníes, ¿dónde se fue? Y plata, dice, 1.000 guaraníes de los 100 millones que yo di como impuesto al ISC, ¿dónde se fue? Ahí te va a decir la C.
Secretaría de Estado de Tributación. Yo no te puedo decir dónde se fue cada 1.000 guaraníes, porque eso se distribuye entre diferentes ministerios. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ¿no? Viene el Ministro de Salud y yo le doy 300, 400 millones, y el Ministerio de Hacienda yo le doy también dinero. Entonces yo no sé, esos 5.000 guaraníes de tus 100 millones, ¿a dónde va? Se reparte. Y no podemos, va a ser infinito si estamos pensando dónde se va cada 1.000 guaraníes de los impuestos que estamos pagando. Entonces no tenemos contraprestaciones y tampoco sabemos dónde exactamente se va cada centavo de nuestro pago al tributo, ¿no? También tenemos al siguiente tipo de tributo que es muy diferente a los impuestos, que son las tasas. Con las tasas vamos a leer el PTT. Son las prestaciones pecuniarias dadas por el particular al Estado por retribución de un beneficio directo y particular determinado. Además, cuentan con la contraprestación directa y efectiva que los impuestos no tienen, claramente, ¿no? Vamos a suponer, para que entienda mejor, un pequeño ejemplo. Las tasas, yo por ejemplo, un día se me cae mi cédula de identidad, se me cae y yo necesito cédula, ¿no? Entonces asisto a identificaciones y le digo a la funcionaria, necesito una cédula nueva porque se me cayó. La colaboradora de identificaciones me va a decir, señorita, tengo que pagar una tasa, vamos a dar tu cédula y necesito pagar una tasa de no sé cuánto está la cédula. Vamos a hacerle 30 guaraníes, o sea, tenés que pagar para obtener una nueva cédula. Ahí se ve con lo que con los impuestos no podemos ver. Ahí se ve para qué y a dónde va el dinero de esa tasa. ¿A dónde va el dinero ese de 30.000 guaraníes? Va a que se mueva el sistema, ¿no? De eso se paga la inscripción de la cédula, con el pago de esa tasa se pagan los salarios de personas, se mueve el sistema, se paga la tasa, se paga dinero para que el sistema se mueva y de esa manera vos puedas recibir tu contraprestación. Y ahí tenemos claramente, se obtiene una contraprestación. Esto quiere decir que yo le doy dinero, vamos a decirle, me voy a abonar dinero a identificaciones, y como contraprestación, ¿qué obtengo? Obtengo mi cédula de identidad, mi antecedente policial, un certificado de nacimiento. Entonces esa es la gran diferencia con los impuestos, que con los impuestos no vemos a dónde va nuestro dinero y con las tasas sí, para que se mueva el sistema y bueno, podamos obtener la contraprestación. Con el tributo no obtenemos contraprestación directa y efectiva, con las tasas sí, obtenemos nuestra cédula de identidad. Y eso básicamente es acerca de los impuestos y de las tasas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las contribuciones. Dice, prestación exigida por el Estado en razón de la ejecución de una obra pública o de la realización de un gasto que proporcionaremos al obligado un beneficio patrimonial o una ventaja directa de patrimonial, una ventaja diferencial de contenido económico. Disculpen, es que no veo muy bien, aparece muy chiquito. Nos menciona que al obligado le van a dar un beneficio patrimonial o una ventaja. Un ejemplo claro que a mí me sirvió para aprender qué es una contribución es lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que un 3 de mayo siempre se celebra el día de Santa Catalina, ¿no? El día de Santa Catalina. Ese 3 de mayo, cada 3 de mayo, 1.500.000 de personas, así por poner una cantidad abismal, ¿no? Asisten a este evento, NBQI, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? En una rampa, a camino a ese evento, una rampa, existe una enorme zanja. Eso como por año provoca millones de accidentes porque la gente se va a tomar y tal, y se va y se cae en la zanja. Entonces, por año, aunque sean 1.000 personas, caen, por poner una cantidad, ¿no? A esa zanja enorme. Y bueno, entonces viene el Ministerio de Obras Públicas y le dice al Estado, mira Estado, quiero decirte nomás que por año
en el Cuy hay una enorme zanja, gigante zanja, que provoca muchos accidentes al año. Y estamos gastando demasiada plata en helicópteros, en ambulancias que vengan desde Asunción a Urucuy, y estamos gastando mucho dinero, hay que resolver esto ya, Estado. El Estado dice, bueno, decime qué podemos hacer. Bueno, podemos usar tributos para cubrir esto. Recuerden que los tributos se usaban para la construcción de carreteras y tal. El Estado dice, no estamos en condiciones de pagar con impuestos, disculpen, la confusión. No estamos dispuestos, no estamos en condiciones para pagar con tributos. Bueno, tasas entonces. Tampoco estamos en condiciones para pagar con tasas. Entonces el Estado sale y dice, vamos a fijar contribuciones, ¿no? Leyendo otra vez el PTT dice, prestación exigida por el Estado en razón de la ejecución de una obra pública o en relación de un gasto, ¿no? Pasa y acontece que al terminar la zanja, que ya habíamos mencionado antes, termina por la propiedad de ña Bianca, ¿verdad? Y el otro lado termina por la propiedad de ña Alexia, ¿no? Dos señoras que tienen 2 hectáreas más o menos de terreno. Entonces yo me voy como estaba y le digo a Bianca y a Alexia, ustedes dos van a hacer un préstamo al Banco Internacional. Y con ese dinero vamos a construir un puente acá para que ya nadie más se pueda accidentar y la gente pueda pasar bien. Y cuando venga borracho no se accidente. Entonces, pero bien que Alexia dice, pero ¿cómo voy a hacer yo? ¿Dónde voy a tener dinero para pagar de esta manera este préstamo tan grande? Porque se necesita mucho dinero. Ahí viene el Estado y les dice, mencionando acá, dice, un beneficio patrimonial. Bueno, el Estado le dice a Bianca de Alexia, Bianca, vos de acá a 30 kilómetros vas a poder poner restaurantes, vas a poder poner hoteles, vas a poder poner hogares, y también dice ventajas diferenciales de contenido económico. Pero vamos a estar libre de impuestos. Por 50 años vos no vas a pagar un peso. Vas a poder poner hoteles, bares. Entonces, por 50 años vas a poder realizar actividades económicas y no te vamos a cobrar nosotros como Estado impuestos. Lo mismo para la señorita Alex, ¿no? Entonces, entre los dos van a pagar el préstamo. Y aparte también van a obtener, ¿no? Van a obtener dinero, van a obtener una ventaja económica. Entonces nos deja claramente acá, nos deja muy en claro que es una contribución. Cuando el Estado no tiene manera de pagar una obra pública, procede a obligar a pedirle a una persona que pida un préstamo al Banco Internacional, en donde esta persona saca dinero, se construye la obra pública y se le brinda una ventaja en cuanto económico. Entonces, diferencias claras entre tasas, impuestos y contribuciones son claras. El Estado no tiene como pagar una obra pública, procede a las contribuciones. Yo realizo un tipo de actividad económica, procedo a pagar impuestos, ¿no? Yo necesito mi cédula de identidad, procedo a pagar una tasa. Y hasta acá los tipos de tributos. Muchas gracias, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ya la compañera les habló de los tipos de tributos y ahora nosotros nos vamos a enfocar en los impuestos. Los impuestos, acá pueden ver los ejemplos, que está el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta personal, impuesto inmobiliario, impuesto a los no residentes, impuesto a los dividendos y utilidades y el impuesto selectivo al consumo, de los cuales le vamos a hablar de 4. Primero está el más conocido de todos, que es el impuesto al valor agregado o el IVA. Este impuesto grava cada etapa del proceso de la comercialización de los bienes hasta llegar al consumidor final. Prácticamente todos somos los que pagamos este impuesto y tiene 2 tasas, una del 5% que va para todos aquellos productos agropecuarios, farmacéuticos y que forman parte de la canasta familiar, además de los arrendamientos de inmuebles para vivienda, y el segundo, que es del 10%, que incluye todo aquello que no ha sido mencionado antes. Las exoneraciones del mismo son las enajenaciones de importaciones de revistas, libros, artículos, catálogos, productos artesanales, el combustible,
las entidades deportivas y culturales, actividades realizadas exclusivamente en entidades educativas, servicios de docencia y extensión o prácticas universitarias. Después tenemos el impuesto a los dividendos y utilidades. Si puedes pasar, compañera. El impuesto a los dividendos y utilidades, el IDU, es el impuesto que se paga por la distribución de dividendos, utilidades y rendimientos, y son pagados cuando estos sean puestos a disposición de la persona que lo genera. El mismo tiene una tasa del 8% para todas aquellas personas que estén residentes en el país y del 15% para los no residentes. Para este impuesto se encuentra exonerado aquellos dividendos distribuidos por las cooperativas, las mutuales regidas por la Ley 3462/8 y las empresas maquiladoras, cuando las utilidades provengan de actividades previstas en el contrato de maquila. Por otro lado, tenemos el impuesto a la renta personal. El IRP grava las rentas de fuente paraguaya que provienen del ejercicio de las actividades que generan ingresos personales. Este tiene una tasa del 8% cuando sea la renta de ganancia y capital. Para las rentas de trabajo se dividen en 8% de una utilidad hasta el 50 millones, 9% para una utilidad de 50 millones hasta 15 millones, 150 millones, y el 10% de una utilidad igual o mayor a 150 millones. Se encuentran exonerados los aguinaldos, las diferencias de cambio, indemnizaciones por despido, intereses de títulos de la deuda pública, venta de inmuebles por expropiación, jubilación y pensiones graciables o no contribuyentes. Por último, tenemos el impuesto a la renta de no residentes. El impuesto a la renta de no residentes o INR, este grava las rentas, ganancias o beneficios que son obtenidos por las personas físicas, jurídicas y otras entidades, pero que no están residentes en la República, y tiene una única tasa del 15%. En este impuesto están exonerados los intereses de los títulos de una deuda pública, las remuneraciones de los diplomáticos, las operaciones de fletes internacionales prestados por empresas transportadoras del exterior y los intereses, rendimientos y utilidades provenientes del mayor valor obtenido por la negociación de títulos y valores a través de la bolsa de valores. Estos son los 4 impuestos más conocidos que nosotros les vamos a resaltar. Y ahora le va a presentar la relación jurídica y tributaria a la siguiente compañera. Bien, antes de pagar un tributo, ¿no? Antes de obligarse, por ejemplo, al pago de un impuesto, yo como persona ando por ahí, ¿no? Yo al realizar un tipo de actividad económica, como les mencioné hace rato, ¿no? La venta de armas o fabricación de cartuchos para armas. En ese mismo instante, cuando yo me convierto en la persona que realiza esa actividad, entablo una relación jurídica tributaria con el Estado, ¿no? El tributo se debe exclusivamente por la ley. La relación entre el contribuyente y el fisco, o sea, una relación jurídica tributaria, se debe específicamente a la ley y por el tributo. Solo la ley, o sea, esto no quiere decir que solamente en la ley nosotros podemos hallar una relación jurídica tributaria. No hay otra cosa. Entonces, al crearse un tributo, se encuentran el contribuyente y el Estado, y de esa manera se crea una relación jurídica tributaria. Siguiente diapositiva.
Bien. De verdad que no sé si yo tengo que decir también, chicas. Voy a decir la obligación tributaria. Ok, está bien. Bueno, la obligación tributaria es un vínculo jurídico entre el Estado como un acreedor tributario y un deudor tributario responsable o contribuyente. Por ejemplo, el pago de un impuesto es una obligación tributaria, mientras que el cumplimiento de una declaración jurada facilita dicho pago y esencialmente económico. En efecto, todas estas obligaciones se traducen en la entrega de una determinada cantidad de dinero que sale a favor del fisco. ¿La puedes continuar? Bueno, voy a continuar. La persona física, jurídica, está obligada al cumplimiento de obligaciones tributarias, ya sea como contribuyente o como un responsable. Es decir, que algunos responsables se dividen en siguientes categorías, como la responsabilidad sustitutiva, la responsabilidad objetiva, responsabilidad solidaria y responsabilidad subsidiaria. Estos tipos de responsabilidades tienen diferentes significados, como la sustitutiva se presenta cuando el responsable actúa en representación, es decir, en reemplazo del verdadero contribuyente. Y objetiva es cuando la ley obliga a una persona, que es el propietario que posee algún inmueble para poder extinguir una deuda fiscal. Y la solidaria no solo es el responsable, sino que cuando la ley disponga que deba responder con sus propios bienes, lo que sea que tenga esta persona, en caso de que el contribuyente no hiciere. Y la ley faculta al fisco sin intimación, puede ocasionar contra un tercero obligado. Sin embargo, la subsidiaria es para determinadas personas cuando los contribuyentes no satisfacen el importe del tributo y ocasiona la responsabilidad solidaria de los responsables. Bueno, a continuación le vamos a hablar sobre el objeto de la obligación tributaria. El objeto de la obligación tributaria es el pago del tributo, ya que es la prestación que el sujeto activo, le exige al sujeto pasivo por medio de la ley, o sea, porque lo fundamenta a través de la ley. La fuente de la obligación tributaria. La fuente de la obligación tributaria sin duda es la ley, ya que según el principio de legalidad se traduce en el aforismo, que significa no hay tributo sin ley. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún tributo, no te pueden cobrar ningún tributo sin que exista una ley como que fundamente ese pago del tributo. Por ejemplo, viene la municipalidad y te dice que vos tenés que pagar un impuesto por tener un inmueble. Tenés que ver si es que la ley te dice que vos pagás ese impuesto, si sos contribuyente, si cumplís con los requisitos para pagar el impuesto. Por lo que esta obligación tributaria sí o sí debe ser basada en la ley. El poder tributario significa la facultad o la posibilidad jurídica que tiene el Estado de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción. Un ejemplo de poder tributario es, por ejemplo, la asignación de tributos a los municipios, que pasan por mandato constitucional que requieren de una ley especial para que pueda ser aplicada, como sucede con el impuesto territorial o sobre predios rurales que aún no fueron creados.
Otra forma de expresar el poder tributario es que solamente el poder legislativo, que es la Cámara de Senadores y Diputados, pueden crear una ley. El poder tributario es para ellos. Si la Cámara de Senadores dice, no, ¿sabes qué, municipalidad? Quiero que cree esta ley. No es válida la ley porque no está fundamentada y la municipalidad no cuenta con un poder tributario. Solamente el poder legislativo es el que tiene el poder tributario. Por otro lado, existe la competencia tributaria, que es la facultad de ejercer en plano material el poder tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder legislativo sí puede ceder el cobro del impuesto, pero no puede ceder la creación de dicho impuesto. También tenemos los principios constitucionales de la tributación, que voy a necesitar que participen conmigo en esta parte. Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por legalidad? Si alguno quiere participar. Su nombre dice todo, es algo que es legal. Sí, algo que es legal y que se fundamenta en la ley. Y vamos a ponerlo un poco más difícil. Y retroactividad de la ley, ¿qué puede significar? Bueno, y retroactividad significa que no puede regir hacia atrás. Y al hablar de irretroactividad de la ley, significa que ninguna ley puede regir hacia atrás. Por ejemplo, bueno, vamos a pasar a la parte práctica de la propiedad privada, el artículo 109 de la Constitución Nacional. Esta propiedad, o sea, este principio te garantiza que tu propiedad no te pueden quitar tu propiedad por no pagar un impuesto, si no es por sentencia judicial. No puede venir la municipalidad y decirte, no, te queremos quitar tu terreno porque vos no pagaste el impuesto inmobiliario, pero no hay una sentencia que diga que te pueden quitar eso. En ese sentido, tu propiedad es solamente tuya y no te pueden quitar. Después tenemos el artículo 44 de la Constitución Nacional de los Tributos. Dice, nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. Ahí vemos el principio de legalidad, que te dice que vos no puedes pagar un tributo si es que no está establecido en la ley, si no es legal ese tributo. También él dice, no se exigirán finanzas excesivas ni se impondrán multas de medida. Por ejemplo, yo pago mi IVA 50.000 y pongámosle que Fátima paga 100.000, porque ella paga más y yo menos. Y tenemos la misma cantidad de ganancia en ese sentido. No es una igualdad en ese tributo. Steffi, ¿se puede leer el artículo 14? No, habla de la irretroactividad de la ley. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado. Acá ninguna ley puede regir para atrás, ¿no? Entonces, si yo tengo pago un tributo, no, se creó recién, no se me puede cobrar desde 2019. Siempre tiene que ser para el frente, en caso de los reos. ¿Y por qué en caso de los reos? Vamos a suponer que salió una nueva norma que especifica, ¿no?, que a los reos que asesinaron personas nada más van a irse a la cárcel por poner un tiempo, un mes, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que atentó contra la vida de otra persona y ya estoy en la cárcel hace 9 años. Entonces yo me puedo acercar a los responsables, ¿no?, y decirles, yo ya llevo acá 9 años. Y acá, con esta nueva ley,
que ya puedo salir porque exige nada más un mes. Entonces ya estoy acá 9 años, ya cumplí ese mes, ¿no? Entonces, solamente en esos casos cuando sea favorable al rebote. Exacto. El artículo 180 de la Constitución Nacional de la doble imposición nos dice que no podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés una ganancia acá en Paraguay y vos sos de Brasil, vos te vas, pagás un impuesto acá en Paraguay y te vas a Brasil y te vuelven a pedir el mismo impuesto. No puede ser, ya que vos pagaste, ya que existe un convenio con Brasil y Paraguay de que vos no podés pagar el mismo impuesto en ambos países, porque es una doble imposición, o sea, doble pago por el mismo impuesto. Luego tenemos el artículo 179 de la creación de los tributos, que ya habíamos hablado anteriormente, que todo tributo, cualquiera sea su naturaleza, solamente puede ser creado por ley. Pues yo sé, agarré y cerré. Al día siguiente veo que hay un audio ahí, pero que no se envió. Y me dice si quiero borrar. Y es dice que también es privativo de la ley determinar la materia imponible de los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no te puede venir a decir, vos tenés que pagar esto por esto y esto y esto. No. Sí, tienen que crear un artículo que diga que vos vas a ser contribuyente y vas a pagar el tanto por ciento de tus ganancias. Ellos no te pueden venir a decir, vos, en mi caso, Bianca Duarte, vas a pagar tantos millones porque recibiste una ganancia X. Pero en cambio, en el artículo decía que yo solamente debía pagar un 8% y ellos me están cobrando un 10%. En ese sentido es que ellos no pueden determinar la materia imponible. ¿Alguna duda que quieran decirnos? Por acá termina nuestra exposición. Estamos atentas a sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, escriban en el chat. Profe, ¿Sí? nosotros podemos proponer así caso y cualquiera puede prender su micrófono de lo estudiado y nos responde. Sí. Ok. Acá respondió, preguntó uno. Dice, profe, lo legal de un IVA es 10%, o puede ser más o menos. Según la ley, el IVA va en el 5% y del 10%. Depende de qué actividad sea, es del 5% o del 10%, pero generalmente, voy a mostrar la diapositiva, espera un ratito. Dice que el 5% va para productos agropecuarios, farmacéuticos y de la canasta familiar o arrendamiento de un inmobiliario. Es decir, que los productos agropecuarios, farmacéuticos y de canasta familiar, que son el arroz, el fideo y todo lo demás, se graban en un 5%. Y los demás casos son el 10%, como son puede ser una compra de un electrodoméstico y cosas así. ¿Otra pregunta? Pregunta de Matías Romero, dice sobre la competencia tributaria. El Poder Legislativo, ¿a quiénes puede ceder el cobro de las tasas o impuestos? Depende del impuesto. El impuesto inmobiliario, por ejemplo, es cedido a la municipalidad de cada ciudad y la SED también cobra varios impuestos. La Secretaría de Estado de Tributación. Dependería de cada impuesto para saber qué entidad es la que cobra. Entonces, vamos a lo que proponían ustedes. En hacer preguntas, no sé, y que alguien encienda su micrófono y les responda. Sí. A ver.
Por ejemplo, si yo un día me quedo sin mi partida de nacimiento, necesito quitar una nueva partida de nacimiento, un día yo necesito un certificado de nacimiento o una cédula de identidad, ¿qué tipo de tributos tengo que abonar? ¿Tasas, impuestos o contribuciones? Sí, no sé quién respondió tasas y está en lo correcto. Es una tasa. No sé, para hablar a viva voz para conocerla, sí, es una tasa. Lo siguiente. Acá hay una pregunta, sí, Matías fue el que respondió tasa. Acá hay una pregunta de Diego Benítez, dice, ¿qué pasa si no pagamos los impuestos? Obviamente, ¿Quién le como responde? siempre nos ¿Quién le dice responde? nuestro profesor en el mundo ideal, se supone que uno debe pagar sí o sí, y si no, hay una multa contra eso. Como mencionó el profe, está el caso de la señora Yolanda Parr, que supuestamente no sabía que eso se pagaba, pero es una evasión, y se supone que todos debemos pagar impuestos, más allá de cómo nosotros no sabemos a dónde va claramente, pero se supone que todos debemos de pagar. Profesor, cuando no paga impuestos te añaden mora e interés. Una consulta. La municipalidad puede crear un tributo. Puede la municipalidad decir, hoy vamos a crear el tributo por un impuesto por usar automóviles en tal calle. ¿Puede la municipalidad crear ese impuesto? No, no puede. ¿Por qué no puede? Porque solo el poder legislativo tiene la potestad de crear un tributo. A ver, otra consulta. Hay una banda que es famosa, creo que es Elegante. Viene a Paraguay y hace su concierto. Él tiene que pagar un tributo por las ganancias que obtuvo. Paga el tributo en Paraguay y se va a su país de residencia. ¿Debe pagar el mismo tributo en su país de residencia o ya no paga ese tributo? Acuérdense doble imposición que decía el artículo sobre la doble imposición. Creo que Jesús dijo, Axel, si pagar impuestos es una obligación, ¿por qué concienciar? Porque actualmente no estamos en el mundo ideal y la gente prefiere evadir los impuestos y decir, como Yolanda Parr, ay, yo me olvidé, yo no sabía que tenía que pagar. Entonces, se trata de concienciar para ayudar a crecer a nuestro país, para que estemos en un mundo ideal. Porque según nuestro docente, el mundo ideal es donde se paguen todos los tributos, donde no existen evasión de impuestos, donde el poder legislativo cumpla con todo y la municipalidad cobre bien, porque hay veces que también te va a la municipalidad y, ay, vos sos mi socio, vos me puedes cobrar menos porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y en ese sentido es porque se debe concienciar. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? El siguiente, ¿ya leyeron? ¿Qué le pasa a un comercio que se le encuentra sin pagar impuestos y sin generar factura? Puede sufrir de recargos, multas, embargos de sus bienes, entre otras cosas. Clausura también. Podría ser, por lo que es importante pagar en tiempo y forma y pagar también, por supuesto. ¿Sí? ¿Alguien? ¿De parte de usted otra pregunta? Al parecer ya no. Bueno, no tienen más. No sé si la profesora Nancy. Muchísimas gracias, chicos. Buenas tardes. Parte de la institución. La oportunidad que nos ofrecieron
los estudiantes de la UNIDA a través de una solicitud presentada por una exalumna de la institución muy allegada a nuestros afectos, como lo es Bianca. Estamos muy contentos de poder recibirles en estos espacios educativos a otros estudiantes que están en plena formación y que van a formar parte activa del mundo laboral y del mundo empresarial, financiero de nuestro país, y poder compartir también con los estudiantes de Contaduría Pública de la universidad. Muchísimas gracias por la iniciativa, muchas gracias por poder compartir los conocimientos que ellos también están potencializando desde el nivel universitario, y estamos abiertos a todas las propuestas que puedan surgir para mejorar la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas felicidades a las estudiantes de la UNIDA y muchas felicidades también a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, profesor Antonio, por siempre estar apoyando este tipo de emprendimientos, a la profe Romina y a los demás profesores también del área técnica que estuvieron apoyando este emprendimiento. Así es que muchas gracias de nuevo y éxitos para todos. Muchísimas gracias, profesora, y a los alumnos que se tomaron su tiempo, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo de mi parte y de parte de todas mis compañeras. Lo que queríamos es darle otra encuesta, le voy a pasar a la profe Nancy todo eso para terminar con esta charla. Y muchísimas gracias a todos los que participaron y a los que nos escucharon, súper atentos, y se nota que aprendieron un poco, o sea, un poco mucho. Muchas gracias, profe, que tengan una buena tarde. Éxito para todos.